Buenos días, vídeo número 20 o parte 20 como le estamos llamando. Es el punto número 14 y al punto número 14 le correspondía el tema de solo Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, hacíamos un paréntesis, y solo Cristo tiene autoridad sobre ella, sobre la Iglesia. Habíamos hecho 3 partes, son 3 secciones, esta es la C, la tercera parte, y bueno, pues vamos al contenido. La cabeza manda, eso es muy básico. Ni los brazos, ni las piernas, ni las manos, ni los pies son los que mandan. Ellos se mueven a la orden de la que dirige, que es la cabeza. La naturaleza es un claro ejemplo del funcionamiento consciente de los seres animales, los cuales realizan movimientos que obedecen a un lugar donde se procesa cierta orden, la que sea, y esa orden es enviada en el momento y al órgano que decida, y ese es el conocido sistema nervioso central. Eso se encuentra en el cerebro, ¿verdad? En la cabeza. Un órgano que distribuye sus ramificaciones por toda la estructura del ser vivo, que lo contiene, y que envía un mensaje de estímulo eléctrico, así es como funcionan las conexiones neuronales, y por eso se realizan los electroencefalogramas para ver la actividad eléctrica de ese órgano y poder hacer un análisis, un diagnóstico, y que obra mediante transmisores químicos después, allá donde ejerce su función oportuna, en el músculo concreto que sea o en la célula que encarte. Por ejemplo, quiero mover este dedo, pues desde aquí, desde el encéfalo, pues sale una orden que es dirigida por la raíz nerviosa a este dedo. Que en vez de este dedo quiero mover un pie, pues moveré el pie dando una orden hacia el pie de forma voluntaria. Dirigida en el momento que yo quiero, ahí está el tiempo, y al lugar que yo quiero que funcione, ¿verdad? Dedo, pie, pierna, lo que sea. Así que a nadie se le ha dado autoridad como cabeza de la Iglesia en este mundo. Nadie humano toma el lugar de la cabeza, que es solo Cristo. En Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, dice, y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Jesucristo. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio a él, a Cristo, por cabeza sobre todas las cosas, a la Iglesia, la cual es su cuerpo. Eso dice Efesios. Y en Colosenses, capítulo 1, versículo 18, dice, y él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. No hay otro nombramiento ni otra orden dada a nadie para que sea así, para que sea cabeza de la Iglesia, ni para que sea la que dirija al cuerpo, que es la Iglesia. Toda voluntad de la cabeza ya está plasmada en la palabra de Dios, en su propia revelación. Y lo único que ahora toca es el sometimiento y la obediencia a ella, y sujetarse a ella. No hay órdenes nuevas que dar. Ya todas las órdenes que quieren y que han de ser dadas están dadas. Y no hay nadie nuevo tampoco que dé órdenes. Hay uno que da órdenes, que fue Dios mismo en la persona de su Hijo, en Jesucristo, y todas las órdenes dadas ya están dadas. Solamente hay que ajustarse a la orden dada por la cabeza y que los miembros actúen conforme a su voluntad. Así que el buen comportamiento del organismo depende de ese funcionamiento. Y basta pues la misma ilustración del cuerpo para entender que no habría un buen comportamiento si de todo el organismo si no fuese mediante la sujeción a la cabeza, a las órdenes del sistema nervioso central. Hay enfermedades como por ejemplo el Parkinson, que afecta a movimientos involuntarios de extremidades, por ejemplo, la mano, pierna, lo que sea, y que es ajeno a la voluntad de la cabeza. La cabeza no está ordenando que eso funcione así. Sin embargo, el miembro afectado funciona de esa forma y afecta al organismo. Así que otra cosa importante que vamos a ver en la misma naturaleza, en el mismo ejemplo de la ilustración, es que no existe o no se da como algo normal ni de normal funcionamiento un cuerpo
con más de una cabeza, con dos cabezas. Sí hay un caso, y yo no sé si lo habéis visto alguna vez, intentaré adjuntarlo en el vídeo, en la imagen, y cuando lo ve por escrito, pues pondré una foto adjunta de un caso en Estados Unidos de una chica que tiene dos cabezas. Comparte un mismo cuerpo con dos encéfalos distintos, dos cabezas, cada uno con su propia personalidad y carácter, y no es el modelo ideal. Es una mutación en el momento de la división o una afectación en ese momento de la división celular embrionaria, y no es la mejor forma en la que funciona un cuerpo precisamente. El Papa es conocido como el vicario de Cristo en la tierra, es decir, el que sustituye a Cristo en la tierra. Ese es el vicario, ¿verdad? Y esto da lugar a la existencia de dos cabezas y una sustitución poco efectiva. Da lugar a dos cabezas, Cristo y el sustituto de Cristo, y a una sustitución también poco efectiva. ¿En qué sentido? Mirad, por un lado, la existencia de dos cabezas no tiene sentido. Primero, no es el mejor funcionamiento para un cuerpo, como hemos dicho, y de ser necesaria, la cabeza presente, visible, es decir, Cristo aquí, pues se habría quedado Cristo, no se habría ido, habría permanecido después de su resurrección en este mundo. Pero Cristo se fue, y no solamente se fue, sino que explicó por qué tenía que irse. Tenía que hacer otras cosas, tenía otras funciones que hacer ahora en su lugar donde iba a ir. Y no sería mediante su presencia física en este mundo. En Juan capítulo 14, versículos 2 al 3, dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Cristo había de irse porque tenía cosas pendientes que hacer, todavía le quedan funciones que realizar, y no sería mediante su presencia precisamente aquí en esta tierra. Por otro lado, cuando el Señor se va, le dice a sus discípulos que les conviene que Él se vaya. No solamente que sea necesario que Él se vaya, no solamente es necesario que deje su presencia aquí para irse a otro lugar a hacer lo que le corresponde en otro lugar, entre tanto, sino que conviene a los que están en la tierra que Él se vaya. ¿Por qué? Porque su ida, su partida de este mundo a la gloria, era lo que daría lugar al siguiente movimiento divino en el plano terrenal. Dios volverá ahora a intervenir en este mundo, pero esta vez sería mediante la venida del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre ha estado obrando, influyendo a lo largo de la historia, en un pacto con Israel, dando toda una preparativa para la venida del Hijo. El Hijo vino con toda la preparativa ya hecha, con todas las profecías, con todas las señales que habían profetizadas de que habrían de acontecer para reconocer al Hijo y su obra y su función y el porqué de su presencia aquí. Y ahora, cuando el Hijo se va, ahora viene el Espíritu Santo y será el que tome el papel activo en este mundo. Y es muy importante para ese papel aquí, y era muy importante que el Señor se fuese en este sentido. Mirad lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo, el que consuela, el que llega al alma, el que toca los corazones que están tristes, caídos, angustiados y bajo, sobre todo, la esclavitud del pecado. Entonces, Cristo es insustituible. Pero es que si fuese necesario que Él siguiese aquí, se habría quedado, como he dicho antes. Pero es que era necesario y conveniente que se fuese para que viniese entonces aquel que haría lo que Cristo no hacía. ¿Y qué era lo que Cristo no hacía? Actuar a nivel de todo el planeta. Cristo vino a un lugar geográfico de este planeta para hacer lo que tenía Él que hacer concretamente. Cristo podía
si quisiera, podía estar en cualquier lugar y aparecer en un lugar u otro distinto del planeta conforme a su voluntad. Tenía poder para eso y en alguna ocasión lo hizo. Pero para su ministerio no era esa su función de estar apareciendo y desapareciendo en un lugar y en otro del planeta, sino que tenía su territorio donde hizo su obra y donde marcó todo el área de funcionamiento para su obra, ¿vale? Que era, y ya sabéis que es venir a morir en la cruz por los pecadores. Ahora, millares de personas de la zona y de la región y incluso de lejos buscaban a Jesús. Podían acudir a él y lo encontraban allá donde él estuviese. Pero el Espíritu de Cristo alcanza a todos allá donde estén. No hay que ir a buscar al Espíritu. El Espíritu de Cristo está, el Espíritu Santo, está en todo el mundo. Abarca el mundo entero. No tiene limitación física presencial. Y aquí entonces la obra del Espíritu. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu, de ese Consolador, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que mirad la obra del Espíritu Santo, que es tan necesaria en el mundo y para las personas de todo el mundo. Jesucristo vino para morir y para morir hacía falta solamente su presencia y un lugar donde hacerlo. Pero ahora la obra en el corazón del ser humano es necesaria en todo el mundo entero. Allá donde haya un ser humano, sea en la montaña más recóndita y alta del planeta o en lo profundo de la selva, allá donde haya un ser humano, allí el Espíritu del Señor, de Jesucristo, el Espíritu Santo, obra en el corazón y obra en el corazón para, como hemos visto, redarguirlo, convencerlo de pecado para arrepentimiento y conversión. Así que, mirad, Cristo es Dios hecho hombre y por tanto sustituir su persona no es posible por ningún hombre. El hombre que intente sustituirlo, como hemos dicho antes, va a ser una sustitución poco efectiva, porque no va a poder hacer lo que puede hacer el auténtico sustituto de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y es él el único que puede ocupar ese hueco, podríamos decir, que deja Cristo aquí en esta tierra. Y lo ocupa a lo largo de todo el planeta y ancho. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará, como he dicho antes, otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu está aquí y no se marcha ya de la tierra como hizo el Señor después de 33 años de ministerio. Él permanece aquí hasta el día en el que el Señor intervenga con un plan distinto que está por venir. Pero ya son 2000 años de historia del cristianismo y el Espíritu del Señor sigue aquí con nosotros. Ese otro se refiere a uno que ocupa su lugar. Hemos leído, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿vale? Así que ese otro se refiere a uno que va a ocupar su lugar y ha de estar a la misma altura y al mismo nivel que él mismo, ¿no? Que Jesucristo mismo. Ahora, ¿quién puede ostentar algo así? ¿Quién puede pretender estar a la misma altura que Jesús? Jesús fue perfecto, fue un hombre sin pecado. ¿Hay alguien del cual se pueda decir esto en el mundo? Sin pecado de principio a fin. No el más bueno, no el más generoso, no el más modélico, sino el hombre perfecto. No lo existe, no lo hay. La misma historia nos da testimonio de cómo se cometieron auténticas atrocidades y barbaridades bajo la indicación de ciertos santos padres, ¿no? Entonces hay que pensar, ¿no? Y decir, bueno, entonces unos eran buenos y otros eran malos, unos valían, otros no valían. Así es como funciona Dios. Cuando hubo un papa malvado y corrupto, ¿qué pasa? ¿Que hubo una generación entonces que no tuvo ese sustituto de Cristo aquí en la iglesia? ¿Se equivocaba Dios poniendo un sustituto de turno en un momento de la historia? Es que Dios no funciona así, ni consistió en eso el tema del vicariado, ni la sustitución, ni el reemplazamiento de Cristo aquí en el mundo. La iglesia tiene solamente una cabeza, es una cabeza que dirige desde el cielo y es insustituible.
Y el Espíritu Santo es el único que puede venir y obrar para la fe y para el amor en los corazones de las personas del mundo entero, en todo lugar y de forma simultánea y sin cesar. El rey David hizo un cántico que está plasmado en los Salmos y también en el libro del profeta Samuel, segundo libro, 22:32, que dice: pero ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Pues solo hay uno a quien mirar y solo hay uno a quien obedecer. Así que, sencillamente, hagámoslo. Un fuerte abrazo y pasaremos al siguiente tema próximamente. Hasta pronto.